Buenas tardes, mi nombre es Evelyn Mariana Bautista Pardo, del grado cuarto. Esta es mi recuperación de religión. Los Salmos. Los Salmos es un libro de himnos y oraciones. En la antigüedad, los hebreos solían llamar a este libro Tehilim. Este libro organizadamente fue un grupo de colecciones. Tiempo después fueron agrupados 150 salmos que se dividieron en 5. Cada uno de ellos terminan en una alabanza. Como dato curioso, tenemos estos libros están clasificados teniendo en cuenta su forma o contenido, y a su vez los identificamos por 3 paralelismos. El primero de ellos expresa 2 veces la misma idea y se llama sinónimos. Luego tenemos a los que tienen una oposición entre 2 ideas. A estos se les denomina antitéticos. Y por último tenemos el sintético, en el cual el segundo miembro termina de expresar la idea del primero. En cuanto al propósito, tenemos 8 géneros literarios que nos ayudan a expresar. El primero de ellos tiene el propósito de alabar la grandeza de Dios. El segundo clama la misericordia del Señor para su pueblo. El tercero agradece por las bendiciones del Padre. El cuarto se encuentra en las acciones y victorias del rey. El 5 son los sabios que escriben el nombre de Dios para dar sabiduría al pueblo. El sexto, Dios los utiliza para recordar a su pueblo las gracias que les ha concedido y las acciones buenas o malas que han tenido en el pasado para con él. El séptimo, están escritos en orden alfabético. Y por último, el octavo, piden misericordia a Dios con un mal que están viviendo, pero también claman justicia para quienes ejercieron el mal contra ellos. Para finalizar, Salmos, los autores considerados en este libro son los hijos de Coré, Asaf, los israelitas, quienes cantaban cantos de peregrinación al salir o al entrar de la ciudad. El principal autor conocido es el rey David. Biografía del rey David. Es un personaje de la Biblia nacido aproximadamente en 1040 a.C. en Belén. Su vida o obra se describen en los libros de Samuel y las crónicas, mientras su ancianidad y su muerte, que es aproximadamente en 965 a.C. David murió a los 75 años en Jerusalén y fue enterrado allí mismo en la tumba de David. Este ser narra al comienzo de uno de los reyes. Fue sucesor de Saúl, convirtiéndose en el segundo monarca del Reino Unido de Israel. David expande significativamente su pueblo hasta controlar las ciudades de Jerusalén, Samaria, Petra, Sabaj y Damasco. A David se le atribuye la autoridad del libro de los Salmos. Es uno de los grandes
gobernantes de la antigua Israel. Y por tanto es una figura histórica en la actualidad. Es reconocido como el rey profeta en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Proverbios. Refanes, proverbios y otros contesías sapienciales son las colecciones usadas para este libro. Cada máxima se convierte en una señal para el pueblo de Dios. Esta está escrito para que los pueblos adquieran sabiduría y disciplina, buscando así valores que formen la ciudad y a sus habitantes en la esencia, en la enseñanza, justicia, derecho y equidad, siendo así un pueblo justo para Dios y en Dios. El hijo y sucesor del rey David es conocido como el autor de este libro. Biografía de los Salmos. Biografía del rey Salomón, también llamado Gédidas. Es un personaje de la Biblia. Su vida y obra se describen en la primera de los Reyes y la segunda de Crónicas. Nació aproximadamente en el año 988 a.C. en Jerusalén y murió de 60 años aproximadamente en el año 928 a.C. en Jerusalén. Fue el tercer y último monarca del reino de Israel, el hijo del rey David. Gobernó sobre un extenso territorio durante casi 4 décadas. Durante el reinado de los Salmón, durante el reinado de Salomón se construyó el primer templo de Jerusalén. Se le atribuye los libros de Eclesiastés, Proverbios, Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares. Salomón es considerado uno de los más grandes profetas dentro del Corán. A este profeta y rey como Sulaimán. Muchas gracias. Hasta luego.